nuestro auto. Vamos a saludar a Jorge Ganora, jefe de operaciones de autoexpertos.cl. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, todo bien, un gusto. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que te quiero realizar y que es la que muchas veces mucha gente tiene duda. ¿Qué es más conveniente cuando viajamos por carretera? ¿Viajar con el aire acondicionado, con las ventanas arriba? ¿Qué es lo que gasta menos benzina en este caso? Sí, interesante. Mira, son varios temas, ¿no? Hay varios focos que uno podría tomar en consideración o en cuenta al minuto de viajar. Por supuesto que uno de los principales, yo diría que el que tiene más impacto finalmente es el tipo de conducción que tengamos durante el viaje, ¿no? Ya para nadie es desconocido que la condición deportiva, por así decirlo, o de repente estos viajes medio apurados que hace uno, sin duda que pegan directamente en el consumo, ¿ya? Aquí hay una relación directa entre la velocidad que yo tengo en el auto versus el consumo, eso es natural. Ahora, Así que, eh, ah, sí, nos ibas a contestar respecto al tema de ir con los sí, vidrios arriba o dar nomás, porque también te sí, quería hacer ahí otra vamos. pregunta con lo mismo que nos estabas señalando, pero después fuimos con esa otra pregunta. Dale, sí, y bueno, en respecto a lo que es los accesorios o todos los implementos que tienen que ver con la calefacción o en este caso el aire acondicionado, que el que más se ocupa ahora, yo diría que efectivamente hoy día el hecho de usar el aire acondicionado en el viaje nos va a impactar derechamente en el consumo. O sea, hoy día con la conexión del aire acondicionado hay un compresor que se activa dentro del motor Ujú. que produce carga adicional y por ende mayor consumo. ¿Ya? Los vidrios arriba, la verdad que es casi inseguro hoy día viajar en carretera a alta velocidad con los vidrios abajo. O sea, la sensación de manejo se soluciona bastante Claro. por el hecho de andar con los vidrios abajo. Así que ahí hay que sacrificar un poco de consumo versus seguridad, digamos. Claro, o sea, en el fondo es mejor ir con el aire acondicionado por un tema de seguridad, básicamente, porque efectivamente, como tú señalas, Así cuando es. uno va con los vidrios abajo por la carretera, sobre 100, 120 kilómetros por hora, incluso los autos tienden, de hecho, a moverse, por Ah, ejemplo, con el exactamente. viento en la cordillera de la costa, pasa mucho además. Eh, Tú Además. lo señalabas, también hay una directa relación de la velocidad y el consumo. Muchas personas, yo los he conocido muchas personas que, por ejemplo, cuando viajan fuera de Santiago por carreteras, van en tercera, en cuarta y, por ejemplo, no ocupan la quinta. Y lo que yo sé al menos es que al ir, por ejemplo, en la quinta marcha es en donde menos combustible vamos a cargar, a gastar básicamente si es que en algún minuto tenemos que acelerar, pero si lo hacemos en un cambio más bajo, el consumo es mayor, ¿no? Sí, yo diría que la clave ahí es ser muy cuidadoso y, bueno, primero conocer bien su auto, un poco los rangos en que el motor anda de manera más eficiente. Ujú, Ya convengamos que los motores bencineros, por ejemplo, yo diría que el rango ideal de funcionamiento de un motor es sobre los 2000 revoluciones por minuto, digamos, ¿ya? ujú. Y obviamente que ahí depende de la velocidad que yo lleve, que el cambio preciso que tengo que mantener el vehículo, ¿no? Ya hoy día en general yo no te podría comentar si es que conviene llevarlo en tercero o en cuarto, Claro, va a depender mucho del nivel que tenga la calle, si está en una cuesta o no está en una cuesta. del Lo tráfico. principal es siempre, efectivamente, no superar las velocidades crucero de los motores, porque en la medida que yo supero esa velocidad crucero, como te digo, en los motores benциneros generalmente 2500, 2800 revoluciones, en los diésel está un poquito más abajo, 2000 revoluciones. En secta, por ejemplo, y si debo bajar alguna condición porque es una cuesta, buscar el cambio preciso ahí, cosa que el motor no supere ese rango ya. Así que estoy pensando siempre en ahorrar combustible, obviamente. Ahora, si ya quiero ir más rápido o no me preocupa el consumo, ya supero los 3000 revoluciones por minuto o lo que quiera hacer, digamos. Claro, bueno, al menos a mí en particular me pasa que cuando está muy saturada la carretera es mejor ir con cambios bajos porque obviamente el frenado es mucho más rápido, Exacto. a diferencia de si fuéramos en quinta, por ejemplo. También preguntarte por la Ah. carga, en este caso la carga en el vehículo, porque muchas personas van a comenzar sus vacaciones, entonces salen también antes del año nuevo y ya comienzan las vacaciones y van cargados completamente en el vehículo. ¿Influye esto también en el gasto del combustible? Y además me imagino que si es que la persona va a poner carga en su vehículo, lo primero que debe hacer es revisar los neumáticos, además, ¿no? Efectivamente, hay cosas, hay tips que podemos revisar y Ujú. tuviste en el clavo con uno que efectivamente todo lo que es el tren de rodado, la presión de neumático es fundamental, que es una condición que podemos mejorar de inmediato. O sea, en cualquier bomba de encina tú pasas, mide que la calibración de los neumáticos sea la adecuada, porque obviamente entre más desinflado está el neumático, más peso debe mover el auto, más resistencia tiene al avance. ¿Ya? La presión de la calibración de las ruedas generalmente está puesta como en una cinta
en los pilares de las puertas, ahí está la versión adecuada que lleva el vehículo. Y lo otro interesante, fíjate que quizás no consideramos, es que tenga una buena alineación el auto. Ujú. ¿Ya? La geometría o la deformación o que el auto no tenga un ángulo adecuado en las ruedas también genera resistencia al avance. Ya tenemos un freno adicional ahí. Entonces es muy importante que antes de salir tenga una buena alineación y por supuesto que los neumáticos estén en buenas condiciones. Claro. Bueno, muchos, como te decía, van a comenzar sus vacaciones ahora. En algunos casos, de hecho, nuestro país es bastante largo. Los viajes también, por lo mismo, son bastante largos. ¿Qué recomiendas tú? Uno debería, por ejemplo, revisar el automóvil y quedarse tranquilo si es que considera que está todo en orden, o lo mejor siempre es llevarlo a una estación de servicio, ver, por ejemplo, si es que los neumáticos están lisos o no, como tú señalabas, si es que está todo alineado. ¿Cuáles son en el fondo las cosas que las personas deben considerar cuando van a viajar? Y por supuesto no todos somos expertos automotrices, entonces muchas veces uno se queda con que la Sí. rueda está bien inflada y con eso vamos al viaje, pero no basta solo con eso, ¿no? Sí, yo diría que ahí lo ideal siempre es que lo vea una persona que sea entendida en la materia. Ujú. Nosotros, por ejemplo, acá en AutoExpertos somos especialistas un poco en facilitar ese viaje al cliente. Ya de alguna forma poder ubicar servicios, ya sea de mantención o correctivos dentro de nuestra plataforma, te permiten de alguna manera certificar que las condiciones del auto son las adecuadas para manejar. Hablemos de rodados, frenos, que son muy importantes, Claro. sistema de refrigeración, porque en viajes largos los motores sufren de altas temperaturas y hay que tener un buen sistema de enfriamiento del motor, cosa que no se nos sobrecaliente y pasamos malos ratos. Ujú. Y lo otro importante, todo lo que es la parte de lubricación, que tiene Sí. que ver con el aceite, que está en buenas condiciones. Sí, eso te quería preguntar. Si es que, por ejemplo, no sé, a mí me quedan 3.000 kilómetros para cambiar el aceite y pretendo hacer un viaje, por ejemplo, a la Araucanía o quizás más lejos. ¿Debería cambiar el aceite de todos modos, aunque aún todavía no esté vencido, por así decirlo, el que tengo actualmente en el automóvil, teniendo en cuenta el viaje? Sí, yo te diría que sí. Ujú. Yo si fuera mi auto, yo lo cambiaría porque prefiero ir con un aceite adecuado, nuevo, porque las condiciones que yo someto a mi vehículo en carretera son totalmente distintas a las que tengo acá en la ciudad, ¿no? Ujú. Ya la exigencia es mucho mayor, las temperaturas son distintas, ya, y aparte que prefiero salir tranquilo y no tener inconvenientes de que, no sé, en general yo diría que la gente en su mayoría no anda pendiente de ver si el nivel de aceite está bien, entonces Claro. próximo al cambio de kilometraje lo más probable es que ya haya bajado un poco el nivel, entonces vamos a llegar con algún nivel muy extremo o muy bajo a mi destino y y queda a la vuelta. Entonces al final prefiero olvidarme ese problema y quizás hacer un cambio de aceite por lo menos en el caso que esté cercano el cambio de aceite. Ya, porque convengamos que aquí a Araucanía serán 700, 800 kilómetros y de vuelta son casi 2000, o sea, va a llegar muy justo a la vuelta. También te quería preguntar respecto, porque muchas personas, por ejemplo, viajan dos conductores para irse turnando y llegar lo más rápido posible. Tú decías, para la Araucanía deben ser más o menos unos 700 kilómetros, para ir al norte a cualquier Sí. lugar también son distancias similares. Eh, ¿Durante cuántas horas es recomendable que el vehículo esté conduciendo? ¿Cuántas horas también hay que darle descanso de alguna manera? Porque muchos, como te decía, viajan dos o tres conductores para irse turnando, para poder dormir, porque por ejemplo por la legislación los conductores de buses no pueden conducir más de 5 horas seguidas. Muchas veces los Sí. automovilistas lo hacen y superan, de hecho, esas horas y es un riesgo porque podrían eventualmente quedarse dormidos por la monotonía del camino, por el cansancio también. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar una parada y dejar descansar un rato el vehículo? Mira, yo te diría que hoy día la tecnología de los autos nuevos incluso te avisa cuando tienes que tú descansar. Ya hoy Ujú. día creo que están programados más o menos a 4 horas. Ya te piden, te hacen un mensaje a tomarse un café o algo. En Claro, general, yo creo que los autos hoy día pueden perfectamente recorrer, no sé, 5000 kilómetros y no te van a exigir ningún tipo de parada, digamos. Aquí lo es uno el que importante es tiene que que el parar conductor es finalmente. el que tiene que parar, efectivamente. Ujú. Porque ahí sí hay un mayor riesgo y efectivamente ahí influye un montón en la reacción, en el cansancio, el sueño y todo. Así que ahí la recomendación es parar y si van con más choferes, mejor todavía. Pero en términos técnicos, yo la verdad que no hay un impedimento que cada 100 kilometraje, no hay un impedimento. Bueno, la recomendación, por supuesto, principal es hacerlo con seguridad, con tranquilidad, por supuesto, bajo ningún tipo de efecto de sustancias prohibidas, menos, mucho menos del alcohol. Muchas gracias por estos tips, Jorge Ganora, jefe de operaciones de autoexpertos.cl. Te agradecemos esta entrevista. Que tengas muy buenas tardes. Bien, pues, igualmente. Gracias.